ImageNet es el dataset que hizo posible todo este resurgimiento de Deep Learning, ¿ya? Y de Machine Learning en general. Es un dataset que se demoró años en crearse, ¿ya? Investigadores principalmente de Stanford y otras universidades de Estados Unidos trabajaron por años etiquetando a mano una foto y qué es lo que se veía en la foto, ¿ya? Hasta que lograron un dataset de por lo menos un millón de imágenes etiquetadas a mano, ¿ya? Y esas imágenes son las que logró un dataset suficiente para poder empezar a entrenar y se lograron estos resultados, los resultados actuales, ¿okay? ¿Ya? Y la clave aquí fue una competencia que era la competencia de etiquetado de imagen, que se desarrolló varios años, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, una muestra era que, por ejemplo, para el año 2010, el equipo ganador obtuvo un 28% con técnicas tradicionales de escritores locales y codebooks y cosas así. El año 2011 mejoró, y las técnicas eran cada vez más complicadas, ¿no? Ven la mejora de un 2% del ganador en el error top 5. Aquí mientras más bajo, mejor, ¿ya? El año 2010 entonces el mejor equipo sacó un 28% de error, top 5. Luego el otro año con técnicas cada vez más elaboradas, un 26%. Y llegó el año 2012 y sacó con una red convolucional, la llamada la AlexNet, sacó un 16% error, ¿ya? Hay que notar esa diferencia. La diferencia, este 10% de diferencia, fue tan demoledor. Todos estaban usando técnica antigua y esta fue la primera vez el equipo de donde estaba sino era Geoffrey Hinton, ¿no? En ese equipo, y Alex Pliseski. Esa diferencia fue tan demoledora que todos los investigadores, todo el área del grupo de la comunidad de investigación de aquí, quedaron en shock y toda la investigación que se estaba realizando con descriptores locales y codebooks y todo el avance que se estaba haciendo ahí, todo quedó botado y todos el año siguiente, al año 2013, toda la comunidad científica desarrollando redes convolucionales, replicando el trabajo de la AlexNet para tratar de entender por qué obtenía esos resultados, ¿ya? Es decir, nadie, con las técnicas anteriores, nadie podía siquiera tener esperanzas de llegar a un 16%, ¿ya? Entonces este resultado fue, pero demoledor, y era curioso en esa época, en la comunidad científica, todos tratando de entender qué era esto de las redes convolucionales, ¿ya? De hecho, y el año siguiente, esta ZFNet, es curioso este paper y súper bueno, eh, no hizo ningún aporte con respecto a la AlexNet en más técnicas, sino que lo único que hizo fue explicar por qué funcionaba la AlexNet, ¿ya? Y ajustarla mejor los datos, entrenarlos mejor, pero es la misma arquitectura, solo que mejor entrenado y porque están ya entendiendo por qué estaba funcionando, ¿ya? Y en el paper tratan de explicarle de forma más clara a toda la comunidad científica por qué funciona la red convolucional, ¿ya? Y por qué logra ese resultado tan bueno. Hasta el 2013 duró el shock y del 2014 en adelante ya estaban todos los centros de investigación y universidades investigando en redes convolucionales y probando distintas arquitecturas y ahí es donde empezaron a aparecer muchas arquitecturas distintas a partir del 2014 en adelante. Y ahí aparece la GoogleNet, por ejemplo, que fue la que ganó ese año con un 7%, y aquí apareció la BGG, que es de la Universidad de Oxford, con casi un 7,5%. Y después el año siguiente apareció la ResNet, ¿ya? En el año 2015, que fue, aquí hay que decir, esto fue en Santiago, Chile, en la ICCL. Aquí se anunció la ResNet que lograba un 4% y este resultado ya era significativo porque, por una parte, el resultado que lograba era ya lo que se conocía como que era el resultado del humano, de las personas para clasificar en este problema. Así que ese era ya ser igual de bueno que las personas, así que se decía el problema se resolvió, ¿no? Y lo otro interesante de la ResNet era que, así como eran 8 capas, después 22 capas, y había otras arquitecturas que iban aumentando las capas, y llegaron a 152 capas.
Y dije, pero ¿por qué 152 y no más? Y era porque eso era el máximo que pudieron con sus servidores de 8 GPUs con máxima memoria. Era lo máximo que pudieron hacer, eran 152 capas. Y eso fue lo que hicieron y ganaron con eso. ¿Ya? Así que ese otro resultado interesante, que le explicaba a la comunidad científica que la profundidad era muy importante. Ahora, cómo hacen esa profundidad es interesante, ¿ya? Porque no es la misma LexNet con más capas, porque eso no converge, sino que tuvieron que hacer una nueva forma para entrenar eso. Luego del 2015 es como que el problema cayó en, en desuso o en poco interés porque ya el problema estaba resuelto. Y en realidad se empezaron a mover la comunidad científica a otros problemas, ¿ya? Detectar varios objetos en la misma imagen, detectar la zona, segmentar imágenes, no sé, ¿ya? Pero la clasificación ya quedó resuelta. Incluso el 2017, como dato curioso, el 2017 todavía se hacía este programa y ya tenía un 2% de error. ¿Ya? Y 2% de error ya huele a empezar al overfit, ¿ya? Al overfit del millón de imágenes dimensionales. Bueno, bueno, un breve resumen de la historia. Así como el AlexNet apareció en 2012, las redes convolucionales vienen del año 98, con Jan LeCun, ¿ya? Lo que sí hay que decir que aquí no era para... Estas imágenes existían, pero estaban enfocadas en resolver un problema que era el de reconocer dígitos, manuscritos, del 0 al 9, y después en números, ¿ya? Y eran muy buenos ahí, eran imbatibles, ¿ya? Pero no eran muy famosas ni eran muy interesantes porque no resolvían un problema muy interesante, ¿ya? Eh, ¿Por qué digo eso? Porque cuando resuelve el problema de ImageNet, ahí sí se hacen famosas porque finalmente dan una muestra de que estas redes convolucionales pueden resolver un problema que nadie más sabía, ¿ya? Por ejemplo, en este problema de detectar dígitos, eh, las redes convolucionales ganaban, pero ganaban de LOR porque sacaban algo así como un 99,97% de precisión, ¿ya? Versus las otras técnicas que sacaban como un 98,5%, ¿ya? Entonces ganaban, pero el problema no tenía mucho interés porque era como que ya estaba resuelto con las técnicas clásicas. Entonces las redes convolucionales ganaban, pero necesitaban un problema más difícil para poder demostrar, ¿ya? Entonces finalmente cuando lo logran, porque en esta época era infactible de tomar y clasificar imágenes eh, naturales, fotografías, porque no había poder de cálculo. Ya el AlexNet del 2012 no fue solo la arquitectura la interesante, sino que cómo lo hicieron. Y era porque aquí no existía CUDA, eh, sino que, o estaba recién partiendo, y tuvieron que programar, porque existía la GPU, pero a través de lo que se llamaban los eh, filtros de shaders, ¿no? Y que tenían que programar las convoluciones mediante un lenguaje que no era para computación en general. Y además, aquí en esta arquitectura, que es la del paper original, está dividido en dos, porque a mano tuvieron que dividir la red para usar dos GPUs distintos, ¿no? ¿No? Entonces fue un trabajo de desarrollo, de ingeniería muy grande para poder procesar ese millón de imágenes con esta red convolucional. Bueno, esta red AlexNet es muy importante porque fue la que mostró al mundo y volvió el interés por las redes convolucionales y por las redes neuronales en general. Ya en su arquitectura, lo que interesa mostrar es que son 5 convoluciones. Tiene un input de tamaño 227 por 227, ¿no? Es decir, la imagen no es muy grande. Tiene 5 convoluciones de 96 filtros, 128 filtros, 192 filtros, 128 filtros. Y luego de eso, que son estos que se ven acá, y luego de eso viene dos capas fully connected. Entonces esta es la convolución 5, luego se llama la fully connected 6, la fully connected 7, y luego la capa final que es la de probabilidades, ¿ya? Eso es como lo que hay que saber, y que esta capa es de 4096 nodos, ¿ya? Y eso también. Y que la previa
La previa a la que se le hace flatten es de 9216, como dice ahí. Y por tanto, en esta zona de acá, hay una capa fully connected entre 9200 y 4096. ¿Ya? La cantidad de millones de parámetros que hay ahí hace que sean 37 millones de parámetros, solo entre medio de esas dos capas. ¿Ya? Y hace que es todo el peso de la red. La red en total tiene 60 millones de parámetros y más de la mitad está en esa zona. ¿No? Porque después en realidad para reducir el tamaño hay que ir a esa parte para quitar pesos. ¿No? Bueno, aquí ese es el dibujo del paper y después aquí hay una imagen un poco más bonita de la AlexNet. ¿No? Finalmente lo que interesa es ver cómo una imagen se va reduciendo por medio del pooling y se va haciendo más profundo porque va teniendo cada vez más filtros hasta que llega a este tamaño que es de 6 por 6 por 256. 256 filtros, un tamaño de 6 por 6. Y eso se le hace flatten y aparece a las capas fully connected. Y que el descriptor visual se puede sacar en realidad se saca de alguna de estas dos capas. Tiene 5 convoluciones. En el paper del año 2013 de ImageNet intentan entender qué es lo que está entrenando los filtros. ¿Ya? Es súper interesante leer ese paper para entender cómo funcionan las redes convolucionales. Ahí está el link. La capa 1 muestran ahí que son filtros simples, tipo Sobel o detección de colores. ¿Ya? Los filtros de capa 2, que son los que están uniendo estos filtros de capa 1, se ve que están detectando ya figuras un poco más complejas, ya figuras geométricas. ¿Ya? Y los filtros de capa 3 que unen los filtros de capa 2 ya pueden detectar objetos de patrones, de texturas, ¿ya? Como se ve en esta imagen de acá. Los de capa 4 que unen estas texturas ya pueden detectar figuras complejas ya. Ya se ve que puede detectar caras de perros o ruedas, pues, son eso. Y lo de la última capa, la capa 5, ya se ve que ahí se puede detectar hasta rostros humanos, partes de un auto, eso. Ok, entonces se ve que con 5 capas ya detecta figuras visuales, son unos patrones que ya detectan figuras complejas. ¿No? Bien, bien. Eso fue el aporte del año 2013. El año 2014 la GoogleNet empezaron a probar distintas arquitecturas y ven que el tamaño de los filtros, si era tamaño 3, 5, 7, era una decisión de un hiperparámetro. Lo que dijeron aquí es que qué tal si es que probamos todo, hagamos convoluciones de 3, 5 y 7 y concatenamos todo el resultado y que entrene, ahí verá cuál es la convolución que más le sirve. Y estos módulos de probar todas las convoluciones, los tamaños de convolución y después juntarlos para ver que escoja el que era mejor, se le llama el bloque insertion. Y con el bloque insertion crean la red GoogleNet, ¿ya? Que es una red bien liviana porque no tiene una capa fully connected, ¿ya? Y que fue la que logró el mejor resultado de ese año. ¿Ya? Ese año también estuvo la BGG, que es de Oxford, donde la red BGG es muy parecida a la AlexNet, es la misma arquitectura, las 5 convoluciones más las 2 capas fully connected, excepto que ahora las hace un poco más pesadas porque ahora las 5 convoluciones las subdivide en más convoluciones todavía. ¿No? Pero le sigue llamando convolución 1, 2, 3, 4, 5, pero ahora le llaman convolución de la capa 2, pero convolución 1, convolución 2. ¿No? Y tratan de mantener la nomenclatura de los nombres para llamarle finalmente la capa final, se sigue llamando la FC6 o FC7, ya, a las capas fully connected del final. ¿Ya? ¿Por qué eso es relevante? Porque de ahí es donde después extraeremos el descriptor. ¿Ya? Algo que la red BGG entrega un descriptor visual bien bueno. ¿Okay? Lo que tiene en contra es que si la AlexNet era grande, sus 60 millones de parámetros, la BGG es aún más grande. Y pesa como 500 megas, es como 5 veces más grande o más, de 60 millones, como 8 veces más grande que la AlexNet, la BGG. ¿Ya?
y logra resultados mejores, pero no mejores que GoogleNet, que GoogleNet tiene hasta menos parámetros que la AlexNet. Bueno, un dato interesante de la BGG es que, primero, su descriptor es bueno, muy bueno, y que entrenaron esta misma arquitectura con datos de rostros, y hay una red BGG Face que permite detectar, reconocer caras y calcular similitud entre caras, ¿no? Y con eso uno puede hacer autenticadores de rostros y de personas. Bueno, en la capa ResNet, en la red ResNet del 2015, la que se presentó en Santiago, eh, se presenta una red de 152 capas, ya que fue la que obtuvo el mejor resultado ese año, ¿no? Bueno, aquí en realidad aquí no está la 152 capas, estuvo una de 34, pero lo interesante es que no son capas como las de la AlexNet, que son convolución, convolución, pooling, convolución, convolución, pooling, sino que las convoluciones tienen lo que se llama este shortcut, y que eventualmente el dato puede pasar por las convoluciones o se une con el dato sin convolución, con el dato original. ¿Ya? A eso se le llama el bloque residual. Entonces, el dato original se le hace convolución, pero aquí el dato original también traspasa sin modificación y se concatena, o sea, se unen, se suman, se combinan con el dato original. ¿Por qué uno quiere hacer esto? Y aquí está el truco, porque para el backpropagation va a modificar estos pesos, pero si es que fue, y además el backpropagation puede pasar sin, como es la identidad, puede pasar sin modificación a la capa anterior, ¿ya? Por tanto, si se va yendo por fuera, puede tener oportunidad a partir de la última capa, la capa salida, y un diferencial allá, por medio de diferenciales, lograr modificar la primera capa, ¿ya? Si es que no tiene este bloque residual y se hacen convolución de convolución, estos diferenciales, finalmente no logran modificar la primera capa, desaparece. Se llama lo que se llama el vanishing gradient, ¿no? Y por tanto, este bloque residual es la mejora o el truco que presenta, que es la innovación de la ResNet, ¿no? Que es lo que permite entrenar una capa de esta profundidad, ¿no? Notar que, bueno, cuando veamos redes recurrentes, esto funciona igual que una red recurrente, ¿no? Donde hay un peso compartido y los pasos, cada una de las siguientes etapas o tiempos de la red recurrente van operando sobre un paso compartido, ¿no? Bueno, es como la misma idea. Bueno, y la última red, así como destacable de esta serie, es la que se llama la Squeeze Excitation, que fue la que ganó en 2017, y que esencialmente lo que hace es que, como las convoluciones operan sobre todo el ancho sobre todos los canales al mismo tiempo, ellos decían que, ¿qué tal si le damos la oportunidad a la red de favorecer unos canales por sobre los otros, ¿no? Y que las convoluciones no sean tan igualitarias en todos los canales, sino que vamos a entrenar un filtro que pondere los canales, ¿no? Y de esta forma las convoluciones posteriores van a ir con un peso, con los canales ya escalados al canal más importante o menos importante, ¿no? Y muestran ahí que los resultados mejoran y que no requieren más parámetros, ¿no? Y de hecho son redes que la investigación después se va enfocando en hacer redes más livianas y que logren los mismos resultados que las redes tan pesadas, ¿ya? Como la ResNet o la BGG.